Bueno, estamos con Paula Kratge, quien es licenciada en psicología, especialista en salud mental. Mira vos. Trabaja en el Hospital Escuela de Salud Mental, una institución tan querida en la provincia que se ubica en la ciudad de Paraná, y también integra la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola, Agustina, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme, No, por la gracias invitación. a vos. Estamos grabando en un día totalmente de lluvia, así que bueno, se agradece un montón también que puedas venir. Y te invitamos porque realmente nos preocupa la situación en Entre Ríos con relación a las autodeterminaciones, los suicidios. No sé, después vamos a hablar cómo podemos desde la comunicación también poder aportar a la causa y entender mejor el problema, ¿no? Un problema gravísimo, después podemos repasar datos, pero un poco la primera pregunta es esa. Uh-huh. ¿Cómo ves el panorama en términos de salud mental y sobre todo específicamente en suicidio en la provincia de Entre Ríos? Bien, bueno, un poco voy a situar que justamente desde la Asamblea de Salud Mental de Entre Ríos tuvimos la oportunidad hace poquito de ir a la Cámara de Diputados de la Nación justamente con este tema, ¿no? De pensar, bueno, cómo está la situación, en este caso provincial, de la salud mental, pero que ahí cuando llegamos, por supuesto lo sabíamos, pero hubo también una reunión de 14 provincias que pudieron también dar un panorama nacional. Entonces digo, hay cuestiones que son propias quizás de nuestro espacio, ¿no? Donde vivimos, pero hay algo que tiene que ver también con una situación que excede la provincia. De todos modos, volviendo un poco a Entre Ríos, lo que nosotros venimos detectando es, y que digo, resuena con estos informes de otras latitudes, es que desde la pandemia en adelante hubo realmente un incremento de demanda hacia el sector de la salud mental, porque la pandemia también nos puso un poco sobre la mesa que, bueno, esas políticas que tenían que ver con el cuidado, ¿no? Con el cuidado colectivo de tener que estar dentro de nuestras casas, para muchas personas implicó, bueno, rupturas de vidas cotidianas, proyectos de trabajo, hasta cuestiones de supervivencia más elementales, o su contracara, que era estar encerrada de golpe con una persona que ejercía violencia y qué hacer con eso, ¿no? Entonces destapó la pandemia una situación donde muchas personas se vieron fragilizadas, y ahora toda esa demanda que llegó al sector de la salud y sobre todo de la salud pública, bueno, se está agudizando cada vez más, y esto lamentablemente tiene que ver con los últimos 2 años, sobre todo, donde el Estado Nacional decidió correrse abiertamente de poder pensar políticas públicas que tengan que ver con la restitución de derechos o con el acceso a cuestiones mínimas para poder vivir, ¿no? Entonces, esto viene siendo como una bola de nieve, que hoy nos encontramos con una provincia como es Entre Ríos, que duplica bueno, la tasa nacional de suicidios en el país. Y esto es realmente preocupante porque no es algo nuevo, tampoco es de la pandemia, ¿no? Podríamos pensar que hay muchísimas problemáticas sociales complejas que vienen hace años muy desatendidas. Entonces, bueno, hay algo ahí que preguntarnos en relación a qué hacer con esto. Entre Ríos, voy a leer un dato, se registraron 111 muertes en lo que va del año bueno, particularmente suicidios, 111 suicidios en lo que va del año, y estamos en agosto, mes 8 del año, y ya vienen siendo 111 personas. Uh-huh. Y acá, desde lo que decís, es interesante pensarlo como no solo que el Estado, por un lado, decidió correrse, como decís vos, tuvo una política de omisión, me gusta decirlo así, como una política de omisión a la salud mental, porque fue una decisión. Y más aún de arremeter directamente contra quienes venimos trabajando en el campo de lo social, sí, y proponiendo otras lecturas de las cosas, ahí también poniendo como el foco con especial crueldad. Y por otro lado, hay una situación socioeconómica que cada vez es más, por así decirlo, cruel, más difícil. No sé cómo, ya a veces los adjetivos, viste, que no alcanzan o no terminan de describir la situación que se está atravesando.
Entonces, por un lado tenés, bueno, omisión de la política de ocuparse de un problema real, tangible, con datos, y por otro lado tenés una situación socioeconómica que cada vez se agrava más, se agudiza más. ¿Cuál es la particularidad de Entre Ríos? ¿Qué ves vos de la provincia en particular? Que, bueno, hoy dijiste, llevan sacando las particularidades de donde vivimos, ¿no? ¿Tiene que ver la provincia? Entre Ríos ha sido una provincia que tuvo muchísimo, activismo en salud mental, de muchísimas compañeras, Mercedes Di Giusto como primera directora provincial de salud mental, y muchas otras referencias tenemos en nuestra provincia que son relevantes. De hecho, hace un año ya había llegado la amenaza de cierre del hospital Laura Bonaparte, y Laura Bonaparte es entrerriana. Hay una historia acá muy interesante para conocer, respecto de todo lo que ha implicado para Entre Ríos pensar, por ejemplo, esto que llamamos el proceso de desmanicomialización, porque en Entre Ríos, así como te digo esto, tenemos por lo menos 4 grandes hospitales que han sido instituciones, ¿no? Que hemos llamado manicomios históricamente, que tuvieron que ver también con una política de tratamiento de la salud mental, ¿no? No podemos negar que fue una respuesta para muchos padecimientos y para muchas exclusiones que, el par cárcel-manicomio vienen un poco de la mano de eso, de pensar cómo todo aquello que para la sociedad no era posible de ser incluido en lo que conocíamos, fue a parar ahí. Y con esos 4 manicomios hubo un gran trabajo que hacer para justamente transformar la mirada social respecto de las diferencias, o de la diferencia, o de qué nos hace algunos estar de un lado o del otro, en clave de, ¿no?, esto que por ahí a veces llamamos esto de lo normal, lo anormal, o que en salud mental se juega mucho con los diagnósticos y todo lo que acarrean, ¿no?, en términos de estigmatización. Entonces provincia de Entre Ríos tenemos esa historia de manicomialización y también una gran actividad política que ha implicado transformar esto. Nuestro hospital escuela, también ha tenido mucho camino en estos más de 60 años de existencia, y nosotros también conocemos cómo es posible armar otros dispositivos en salud que no necesariamente abonen a esas miradas que no ayudaron a pensar, una vida más habitable, más deseable para transitar. No sé si soy tan clara, pero en este camino de transformar la institución, también tenemos que decir que, y esto es sintónico con el resto del país, nuestra provincia no ha invertido demasiado presupuesto, y en esto sí, concretamente recursos económicos, para pensar todo lo que implica abrir las instituciones para que se integren en una red. Desde trabajadores, horas extra, lo que implica hacer la atención de las llamadas de emergencia, hasta la infraestructura, medicamentos, ¿no? Me imagino que es mucho el presupuesto que se necesita para realmente cumplir la ley de salud mental que tenemos en la Argentina, y además que nuestra provincia adhiere, ¿no? Sí, tal cual. En ese sentido, vos fíjate que algo de lo que voy a decir acá lo dijimos públicamente en la Comisión de Salud Pública y Acción Social del Congreso, es que en todo este cambio de perspectiva para ver cómo vamos a atender a estos problemas sociales complejos que hoy nos explotan un poco en la cara. Tenemos una sola casa de medio camino pública que depende de nuestro hospital, un solo hospital de día andando hace más de 30 años del sector público. Tenemos realmente, por ejemplo, acompañantes terapéuticos muy pocos incluidos efectivamente y con condiciones de derechos laborales, ¿no?, y no precarizados, que formen parte de los equipos para pensar abordajes en la comunidad, en el domicilio. La problemática de calle no se puede resolver apelando a internaciones en salud mental cuando la propia ley lo aclara, porque ha sido una respuesta también a la marginalidad, ¿no? No puede ser que solo se nos ocurran intervenciones que, también las internaciones son costosas, ¿no? Y son costosas en el sentido de lo que cuestan al sistema de salud y lo que cuestan en términos subjetivos y comunitarios. Entonces hay que poner mayor presupuesto en las carteras de salud, de educación, de artes, de desarrollo en general, en nuestras políticas de gobierno, pero también tenemos que pensar, ¿qué vamos a destinar
para ampliar esta red de dispositivos comunitarios y los trabajadores que puedan acompañar con formación y con condiciones de trabajo dignas, ¿no? Son muchas las puertas que me abriste, la verdad. Quiero preguntar todo por la ramificación. No, me encanta, porque este tema es así, ¿no? La gente tiene que como entender realmente como la lógica sistémica que tiene esto, ¿no? Porque cuando hablamos de suicidio no solo estamos hablando de personas que deciden eso, no sé si se deciden, sino de todo un sistema de salud pública, de contención, de un sistema de psicólogos, psicólogas, de también trabajadores de la salud, específicamente de la salud mental, que estudiaron para eso. Estamos hablando de sistemas comunitarios, asociaciones civiles, estamos hablando de un montón de cosas cuando queremos abordar lo del suicidio, porque he visto muchas entrevistas que se han dado en nuestra provincia queriendo abordar el tema de suicidio, intentando entenderlo, y muchas veces se va a ¿qué le está pasando a la gente? ¿Por qué se mata? ¿No? Básicamente es en ese tono la discusión, y es como respuestas de funcionarios diciendo, hay un problema de gestión emocional, hay un problema de que los jóvenes tienen poca capacidad de tolerancia, de resistencia, de aguante, ¿no? Como que no nos da el cuero para aguantar esta vida, y termina siendo como la responsabilidad o la discusión termina derivando en, el mérito de la persona o el no mérito de la persona que decide terminar con su vida, ¿no? Y me parece que el tema se tiene que abordar sistémicamente, ¿no? Sí. ¿Cómo pensás eso? Bueno, muchas cosas también, intentaré ordenarlas. Por un lado, pienso que es cierto que hay algo que vos también introdujiste en la conversación, que es, qué rol desde la comunicación para abordar estos temas, y acá está bien, por ejemplo, que cada vez que hablamos de esto digamos que hay una línea telefónica gratuita de atención de las urgencias en salud mental, que hay una guardia activa en Paraná, en el Hospital Escuela de Salud Mental, que hay otros efectores que tienen guardias pasivas, que cualquier persona que esté atravesando alguna posibilidad de estar, pensando en acabar con su vida, tiene lugares donde puede acudir, más allá de que acá estemos haciendo un análisis muy crítico de cómo está ese sistema para efectivamente alojar. Entonces eso es una cosa, ¿no? Que las personas no duden en recurrir a ese sistema. En contarle a alguien, en hablar del tema, en que nos animemos a preguntar del tema, que no sea algo que queda por ahí en el silencio, y en ese silencio muchas veces, no podemos estar a tiempo para, ya sea la intervención profesional o para pensar la red de afectos, en un montón de planos, ¿no? Es importante hablar de esto. Claro. Ahora bien, frente a eso también pienso, ¿qué estamos pudiendo ofrecer como sistema de salud? Y obviamente yo vengo a hablar desde el sistema público, pero tenemos que decir que el sector privado está aún peor. Hay menos datos registrables en relación a qué atenciones brindan. Porque tampoco hay mucha regulación sobre el sector privado, ¿no? Iba a decir, las coberturas de las obras sociales cada vez peores, con un Estado que también se retira de la regulación de las obras sociales, de los alquileres, pensando en la crisis en la que estamos inmersos, ¿no? O sea, todas las leyes regulatorias de algunas cuestiones que nos afectan hoy están, totalmente desdibujadas. Entonces el sistema público está bastante desfinanciado y estallado, y el sector privado cada vez da menos respuestas, o tiene un tope de sesiones, o solo incluye algunas disciplinas del amplio campo de la salud mental que tenemos, y que sin embargo sigue focalizando en una mirada que llamamos biomédica, porque termina esto, que no me quiero poner tan teórica, pero es esta idea de medicalizar problemas sociales complejos, esta idea de hablar de los síntomas del individuo, además. La tolerancia, la frustración, esto que vos nombraste, el no gestión emocional, pensado solo en una clave de que se trataría de un problema de cada uno, ¿no? Y, por ejemplo, el Estado también desfinanció los programas de educación sexual integral, que quienes venimos del campo de los feminismos también decimos, no queremos hablar de gestión emocional porque reduce el problema, que es una cuestión de cada uno, ¿no? Y la ESI viene a plantear, por supuesto, hablar de las emociones, pero en una clave que, también deconstruya
otras ideas ligadas, ¿no? A que entremos al terreno de los vínculos, sin pensar también qué posibilidades de vincularnos hoy y en qué clave. Ya que abriste esa puerta, vi una entrevista justamente de una funcionaria de la policía, que eso ya es otro tema que vamos a entrar, responsabilizando de cómo andamos con los vínculos, ¿no? Cómo gestionamos nuestros vínculos. Qué tan lejano está, ¿no? De poder ayudar a una persona en esa situación que está pensando en suicidarse, a que una responsable funcionaria diga, no, gestionamos mal nuestros vínculos, ¿no? Y también eso me parece que es un síntoma de lo que está pasando en la policía. No sé si querés que hablemos un poco de eso, ¿no? Hace poco se conocieron casos muy seguidos de policías suicidándose. ¿Qué análisis podés hacer de eso? Sí, es súper, no voy a decir solo complejo porque termina siendo un latiguillo, pero es complicado, es un tema muy actual en Entre Ríos. En lo que va del año, 6 personas de la policía se quitaron la vida. Y esto, bueno, es complejísimo, por supuesto. Yo no me voy a adentrar en las situaciones en particular porque me exceden, no, claro, pero sí pensando y poniendo en relación muchas cuestiones, ¿no? Y también un poco leyendo cuáles son las formas en las que se ha dado algún tipo de explicación, porque cómo explicamos también implicará qué hacemos, ¿no? No es solo qué palabras usamos porque nos gusta que suene así o asá, sino, bueno, la explicación que encontremos a eso que pasa va a implicar, bueno, cómo trabajamos, qué dispositivos armamos, hacia dónde apuntamos. Sí, hacer algo con eso, ¿no? Claro, entonces también leí y vengo viendo esta idea de, bueno, en algún punto lavar los problemas y pensar que todo se remite a que son problemas que traemos de casa, o que no tienen que ver con las condiciones de trabajo, o como si fuera posible acaso desintegrarnos de quiénes somos en un lugar o en otro, porque yo podría decir al revés, bueno, ponele que algunas autodeterminaciones de algunas personas de la Fuerza de Seguridad no tuvieron que ver con la cuestión laboral. Bueno, ¿qué tratamiento de las problemáticas que traemos de nuestras casas tienen las instituciones para alojarnos, ¿no? A los trabajadores, a las trabajadoras, qué márgenes para acompañar maternidades, qué márgenes para acompañar el desarme que se está viviendo de compañeras que dejan de ir un día a trabajar para comprar carne para poder quedarse, ¿no? Con una guarderías. Contención. O sea, me voy por las ramas, pero digo, ¿qué tratamiento hay de lo laboral en relación a integrar lo personal y qué de lo personal también nos afecta en el trabajo? Entonces, por el punto que fuere, es importante pensar, bueno, qué relación tenemos con nuestro trabajo, y en el caso de una institución como la policía, la verdad que, bueno, son instituciones hiperjerarquizadas donde la regulación del conflicto no amerita mucha reunión de equipo, mucha posibilidad de construir un lugar a eso. Hay, bueno, situaciones también de mucha desigualdad y asimetría, ¿no? En las funciones. Sí, de jerarquías, literal. Jerarquías, y relacionándolo con salud mental, sin responder a la pregunta directa, pero también tenemos un grave problema en lo que ha sido, al revés, los abusos desde las fuerzas policiales en problemáticas de salud mental. Sí, recordemos el caso de Ariel Goyeneche, ¿no? En 2024, sí, apenas empezó, 2024 fue como el caso emblemático del año pasado, que apenas asumió Néstor Roncaglia como ministro de Seguridad, ¿no? Ocurrió esto y salió a excusarse con que tenía problemas de adicción, sí, echándole la culpa siempre a la víctima, porque siempre la víctima discursivamente termina teniendo la culpa, ¿no? ¿Cómo abordamos esto? Porque los efectivos policiales que se autodeterminan no son los que tienen la culpa. Y de nuevo, es pensar que las autodeterminaciones no son individuales, sino son un problema social. Bueno, iba a citar a Durkheim, ¿no? Pero al final vamos a los clásicos. Nosotros tenemos un autor un poquito más nuevito como para introducir otra referencia, Emiliano Exposto, que él es filósofo, profesor de filosofía, y ahora publicó hace poquito un libro que se llama La politización del malestar, y tiene que ver un poco con esto, ¿no? A ver, no somos un sujeto aislado de un contexto y de unas condiciones de vida,
y no podemos pensar que lo que nos está atravesando no nos va a afectar, por un lado. Entonces hay una idea de también que a veces en estos discursos más individualistas se abona a la idea de, bueno, tenés que poder solo, o bueno, es una cuestión de que hagas tratamiento como si fuera solo algo individual, cuando decimos nadie puede solo. Todos necesitamos Desde redes. ya. Algunas las tenemos tan naturalizadas, por suerte, algunas personas, que no nos damos cuenta de los múltiples apoyos que requerimos a lo largo de la vida, y pensar en clave de interdependencia, un poco también para traer alguna luz a esto, ¿no? Es también poder pensar que aquella persona que está en una situación de extrema angustia, que está pensando en quitarse la vida, bueno, pueda saber que hay posibilidad de construir otras redes y otras formas de enlazarse a la vida y encontrarle un sentido también al proyecto de vida de cada uno, ¿no? Por ahí los libretos que se nos ofrecen hoy son bastante fuleros, los libretos amorosos, los libretos en el mundo del trabajo. Muy conductista, ¿no? Es como si vos haces esto, bueno, la respuesta va a ser esta, ¿no? Como si fuese una cosa simple, donde en la vida se te mezclan un montón de ámbitos. En esto el trabajo, en esto la política que decide sobre todo un sistema, ¿no? Y volviendo a la policía particularmente, porque realmente es un tema que preocupa, porque además de eso estamos hablando de personas que tienen habilitado un arma. Sí, ¿no? Leía en relación a eso, ahora capaz que me querías hacer otra pregunta, pero que en una de las notas que digamos que recorría la voz de varios de los o funcionarios o exfuncionarios ligados a las fuerzas de seguridad, un jubilado reconocía que, por ejemplo, el hecho de que quiten el arma reglamentaria en una situación de licencia laboral por motivos de salud mental, por ejemplo, implica no poder tomar trabajos extras que en este momento la policía, como tantos otros sectores, está también precarizada y con unos salarios paupérrimos para la función que cumplen. Más allá de que pensemos cuál es su formación, desde dónde se piensa la seguridad ciudadana. Sí, los testeos de salud mental. ¿Qué formación se necesitaría? Bueno, que ahora se está trabajando y ojalá se le dé continuidad a un trabajo serio. Esto se promete siempre y lo cierto es que tampoco se avanza demasiado más allá de un ABC de qué es la salud mental, y nosotros necesitamos eso, personas capacitadas, bien cuidadas para que puedan cuidar bien, y si eso no está pasando, también, bueno, eso, ¿quién tiene un arma reglamentaria hoy? Preocupa. Sí, medio en chiste, medio en serio, es un mono con navaja. Pero bueno, y la respuesta a todo esto de Néstor Roncaglia fue hacer un cursito de capacitación. Mira, desde antes, o sea, la situación de Ariel Goyeneche fue un particular de esta gestión de gobierno, pero ya en 2019, en una situación, no vamos a decir similar porque las condiciones eran distintas, pero hubo también un abuso de fuerza policial que provocó la muerte de Vicky Núñez, una joven que perdió la vida también atravesando una crisis por salud mental y en una reducción de una maniobra. Y ahí ya hubo, compromisos interinstitucionales de trabajar en pos de la capacitación de las fuerzas de seguridad. El tema es qué continuidad se le da, desde qué perspectiva se está pensando la salud mental, porque también hablamos de salud mental y no es una sola cosa, no es un bloque. Tenemos unas discusiones enormes también dentro de quienes estamos en el campo de la salud mental, y al mismo tiempo lo que decimos, que si bien no abogamos a una perspectiva punitivista, entendemos que hay condenas que deben darse como ejemplares para pensar en que la impunidad no sea parte del escenario cotidiano de las prácticas policiales cuando están atravesadas por prácticas de violencia institucional. Entonces, bueno, son muchos frentes para pensar ahí. Paula, te saco de ahí y te pregunto una pregunta que por ahí ya desde el vamos ya se me ocurren un montón de respuestas, ¿no? Pero vos como trabajadora en el campo de salud mental, ¿me podrás decir mejor qué cosas se pueden hacer bien? Digamos, ¿qué falta mejorar? O sea, obviamente, primero, presupuesto. Por supuesto, pagarle mejor a los trabajadores, una mejor perspectiva, implementación de la salud mental, de la ley de salud mental que ya tenemos. De la ley Micaela para trabajadores de todos los poderes. Además de eso, que si vos fueses funcionaria y podrías decidir cosas, hacer políticas,
con respecto a esto? ¿Qué sería lo primero? Dame una semana que escribo un plan. Nos primero que se nos te vienen venga. prometiendo el plan entrerriano en salud mental. Esto, bueno, no ha llegado. Y lo Ya cierto, va a llegar, creo. Lo cierto es que por ahí yo insisto, más allá de que me divierte mucho imaginar, yo estoy imaginando mi lista, mi partido político ideal para el 2027. Así que ahora tendría que imaginar un proyecto de gestora provincial, pero digo, tenemos muchas cosas que ya sabemos que funcionan y que hay que seguir profundizando, y cuando salió la ley de salud mental, sucesivamente, hasta con Macri, hubo planes a 2 años de que había que pensar en términos de abrir dispositivos sustitutivos. Tenemos hasta las condiciones de cómo deben ser los espacios edilicios, cuántos recursos humanos para cada dispositivo, si es un emprendimiento laboral, si es una vivienda asistida, si es un hospital de día, si es un centro de día, si es un hospital de día con internación. Tenemos conocimiento y existen, de hecho, todos estos dispositivos en la red nacional. Lo que pasa es que son pocos o sobreviven a fuerza de muchísimo amor por los proyectos, pero no siempre por condiciones de estabilidad, y que los gobiernos van cambiando y discontinúan muchas veces lineamientos que se venían sosteniendo bien. Y con esos planes, ¿no?, que hemos tenido, que los diferentes ministerios de salud, o nacionales o provinciales, van pensando para sus territorios. A su vez tenemos, fíjate vos, que la ley de salud mental surgió en 2010, y esto me interesa señalar, en 2013 sacaron una serie de cuadernillos de temas particularmente problemáticos. 2013, o sea, 12 años. Uno era otro país, te digo. La comunicación responsable en salud mental, y particularmente cómo hablar de suicidio como un problema que ya ahí se detectaba que se venía complejo, ¿no? Que es un gran tema. El consumo episódico de alcohol en adolescentes como otro gran problema de la salud pública, que también acá nosotros hemos tenido políticas de salud en el uso de drogas o de los consumos problemáticos que la verdad que han caído en saco roto porque no han detectado, bueno, un problema bien planteado, y el consumo episódico de alcohol es un problema grave. Sin embargo, muchas veces se pone el foco en otras sustancias, en otras, ¿no? Otro tema era todos los protocolos de contención en instituciones de salud mental, porque había sido, bueno, con esta lógica manicomial, había sido una institución donde se cometieron muchas violaciones a derechos humanos, entonces había que poder también revertir eso. Y después surgió el Plan Jacob, que el Plan Jacob es el plan integral del abordaje de los consumos problemáticos, que salió en 2014, una ley que de hecho se aprobó, pero nunca fue reglamentada y nunca obtuvo presupuesto. Y ahí también se hablaba de esto, que ahora todos hablan del gran problema de los consumos, y ya en 2014 se había pensado un diseño de cómo incorporar el abordaje de los consumos al sistema integral en salud, en los centros de día, en los centros de atención primaria, que sea un abordaje intersectorial con escuela, artes, ¿no? Digo, hay diseños ya pensados, no es que hay que pensarlo todo de nuevo, pero bueno, requiere decisiones, requiere realmente presupuesto, y muchos más trabajadores. O sea, lejos de pensar que sobramos en el Estado, en realidad necesitamos más recursos humanos de calidad, ¿no? En las manos. Pau, para finalizar esta entrevista, y desde ya te agradezco un montón todo lo que nos venís diciendo, porque realmente me parece que es urgente el tema. Nada, te dejo libre para que vos le cuentes a la gente, como trabajadora de salud mental, si está en una situación de vulnerabilidad, si lo ha pensado, no, yo sé que es delicado, pero es preferible, creo, hablar y poder estar ahí y poder, aunque sea decirle unas palabras a esas personas, a que no hacer como que no existe, ¿no? Entonces, nada, para finalizar la entrevista me gustaría que digas unas palabras para esas personas. Bueno, por ahí algo que no tengo acá anotado, pero te pido que lo pongan en el programa o lo puedan decir, es el número de teléfono, el 0800, que ahora tiene una versión abreviada porque no deja de ser un recurso existente, vigente,
y la línea está atendida por compañeros y compañeras especialistas que hacen una escucha y una primera escucha en una situación de urgencia, ya sea para quien está teniendo alguna idea de hacerse daño, de que no sabe qué hacer, que se encuentra con una sensación de desesperanza, que quizás no encuentra otro rumbo. Bueno, saber que ahí hay compañeros que van a estar del otro lado del teléfono y que en todo caso también se pueda pensar en que esto es un tema que hay que poder hablar. Que llegado el caso hay hospitales públicos, hay una red de centros de salud en atención primaria, está el Centro de Salud Mental de las Juventudes, digo, en las universidades, por ejemplo, hay equipos de salud mental o protocolos contra las violencias donde también hay compañeras formadas y receptivas a poder acompañar. Sí, en los trabajos, depende qué trabajo, a veces hay oficinas donde una también puede acercarse a plantear algún problema o con su compañera o su compañero. Voy a decir algo breve, nosotros tuvimos una compañera enfermera del hospital que fue en este caso víctima de femicidio. Y también nos preguntamos, digo, en otra forma del sufrimiento y del extremo de las formas de expresión o las violencias o el malestar, también decíamos, bueno, ¿qué pasó ahí? Que nosotros como espacio de trabajo donde uno pasa gran parte de su día, no pudimos estar advertidos de ciertos signos, ¿no? Entonces, bueno, eso, poder saber que no es un tema que le pasa uno, dos o tres, muchas veces son ideas que pueden aparecer en algún momento de desamarre, de desesperación, pero que hay formas posibles de salir de ese malestar y sobre todo compartiéndolo y pudiendo encontrar lugares donde uno se pueda sentir mejor, ¿no? Eso, ojalá que alcance como primera cosa, pero hay, bueno, mucho más para hablar del tema, así que sí, gracias. Total. Invitadísima a volver a hablar de esto porque sin duda que es un tema sin fin, ¿no? Uh-huh. Y abogamos también desde Tiempos de Delirio a que haya una mejor implementación y más plata, porque en fin es la última instancia que necesita ayuda una persona y si... ¿De qué sirve el superávit fiscal si tenés personas con mala salud mental, ¿no? Sí, y que la salud no se construye en los hospitales, se construye en la comunidad. Entonces, cómo, bueno, poder espacios como este y como tantos más que también alojan ahí otras posibilidades me parecen fantásticos. Gracias. Gracias, Paula.